Queridos hermanos y hermanas, el Señor les conceda la paz. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso bíblico. En esta ocasión, centrados en la teología paulina, abordaremos lo que a la luz de los escritos del apóstol de los gentiles podemos describir sobre las virtudes, centrándonos en lo que la tradición ha llamado las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La configuración de esta tríada ha buscado explicarse desde una gran diversidad de hipótesis. Algunos autores buscan mostrar la originalidad de Pablo, mientras que otros señalan que éste dependía de otras tradiciones apostólicas e incluso llegan a señalar que la tríada es el resultado de inclusiones a textos que presentan dificultad de comprensión y que solo encuentran en el contexto de la gnosis el espacio favorable para su inclusión. Se señala que el apóstol se encontraba en un ambiente que favorecía en general la configuración de tríadas, pues no es difícil encontrarlas. Zeus, Poseidoniades en el ámbito griego, o Júpiter, Juno y Minerva en el romano, la división tripartita del alma, racional, irascible y concupiscible en la filosofía platónica, la forma de leer el Pentateuco en ciclos de 3 años por parte de los judíos. Tal contexto evidencia que en la religiosidad y en el culto de la antigüedad, el número 3 ya tenía una importancia notable. Tal tendencia, que también encuentra eco en el Nuevo Testamento, no nos da luces en torno a la configuración de esta tríada particular. Es así que en la documentación llegada hasta nosotros no tenemos ningún antecedente directo de esta tríada en específico. Fe, esperanza y caridad aparecen en los evangelios, ciertamente, pero nunca de manera conjunta, mostrando que esta asociación no pertenece a ninguna de las tradiciones transmitidas por los evangelios o por tradiciones prepaulinas, permitiéndonos afirmar que la tríada es original del apóstol de los gentiles. Con este panorama general abordaremos ahora cada una de las virtudes, siguiendo el desarrollo que al respecto nos presenta Günther Bornham. Dispongámonos para este encuentro con la riqueza que siempre podemos encontrar en la teología paulina. Bienvenidos. Para comprender un poco más el tema de las virtudes de la teología del apóstol San Pablo, abordamos ahora el tema de la fe. Hay que comprender que para Pablo la experiencia por la que el hombre hace suyo los efectos del acontecimiento de Cristo es la fe. Una experiencia que tiene su comienzo en la escucha atenta de la palabra de Dios. Esta fe, que inicia precisamente con la audición de la palabra, se concreta en la obediencia. La podemos encontrar en la carta a los Romanos, en la que el apóstol escribe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Así la fe en Dios que se pide al hombre no consiste en un asentimiento meramente intelectual de unas proposiciones, sino en una entrega vital y personal que compromete todo el hombre con Cristo en todas sus relaciones con Dios, pero también con los demás, con los hombres, con el mundo. Bajo esta condición, la fe, como entrega obediente a la llamada de Dios en Cristo, supera con mucho la idea veterotestamentaria de fidelidad, porque se transforma en aceptación del compromiso cristiano. En la teología paulina ocupa un espacio privilegiado el himno a la caridad, que culmina con aquellas palabras de las cuales estamos tratando hoy. Así la fe, la esperanza y el amor permanecen estas tres, pero la más grande de ellas es el amor. Para Pablo, vivir en la fe significa vivir en la paz con Dios, que nos ha reconciliado consigo. Eso no quiere decir que el creyente no vaya a sufrir aflicciones, al contrario, tendrá muchas más, pero ahora puede gloriarse de sus tribulaciones. En efecto, estas no contradicen la esperanza de la fe, sino que le corresponden, ligan al creyente con la gloria futura, con la liberación definitiva de los hijos de Dios, como bien lo explica el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos. De este modo, Pablo resume el vivir en virtud de la justicia en Dios, en la tríada de la fe, de la esperanza y del amor, y designa una vida en la que todo se ha hecho nuevo. Esta fórmula, probablemente no original de Pablo, es característica. La triple dimensión del tiempo, el pasado, del cual provenimos, ya no es nuestra culpabilidad, sino la acción de Dios que ha entregado a su Hijo por nosotros. Ahí es donde se funda la fe. Un presente ya no es la cautividad bajo la ley que nos ata a aquel pasado y anuncia el futuro juicio de la ira de Dios,
sino la conciencia de que Dios está a favor nuestro y de que Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y sobre todo el futuro. El apóstol es fiel defensor de que ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Veamos ahora el tema de la esperanza. La virtud de la esperanza en el apóstol Pablo tiene una fuerte connotación en la espera de un futuro, cuya característica es la resurrección o la vida en Cristo. Sin esta espera, toda la teología paulina es impensable y casi que incomprensible. Ahora bien, Pablo nos dice en Romanos 5, versículos del 9 al 11, y en el capítulo 8, versículo 11, que justificados y reconciliados por la muerte de su Hijo, seremos salvados del próximo juicio de la ira. Esta cita nos permite identificar que la esperanza paulina está mediada por imágenes apocalípticas, aunque judías, de un juicio en el que el creyente espera, por su fe, ser salvado de la ira divina. Sin embargo, la esperanza no consiste en una espera pasiva, sino en una actividad interior y exterior que manifiesta en el creyente el ya de su salvación. Por otra parte, tenemos que decir que Pablo desarrolla esta teología de la esperanza respondiendo a cuestiones, preocupaciones y dudas de la primera comunidad cristiana, quienes han visto morir a los creyentes. Ver a alguno de los creyentes morir cuestiona la fe de los demás, ya que si creían en Cristo, ninguno merecía la muerte. En este sentido, Pablo es enfático en afirmar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y capítulo 5, versículo 10, que la muerte de los creyentes es un sueño del que todos despertarán para estar con el Señor eternamente. Así pues, la fe que anima la esperanza de los creyentes en una vida eterna, cuyo futuro realizable no está lejos, no se vive por sí misma ni por una emoción interior, sino que se apoya en lo que Dios mismo ha hecho y hará en favor de los creyentes y del mundo, superando de esta forma cualquier manifestación de salvación por las simples posibilidades humanas. De esta manera, todas las afirmaciones referentes al futuro, cualquiera que sea su orientación en las cartas, nos permiten reconocer un motivo fundamental muy determinado dentro de la teología del apóstol: el motivo de la soberanía y de la victoria final de Dios, que por sí solo llevará a su término la obra que ha comenzado. De ahí que en 1 de Corintios, capítulo 15, el apóstol concluye el capítulo hablando de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Así pues, el sentido de la victoria de Cristo es lo que influye en el apóstol para invitar a los creyentes a evitar saltarse los sufrimientos y la muerte, pues todo esto lleva en sí mismo la huella de la esperanza que se apoya en la salvación ofrecida por Cristo. La caridad en la teología paulina está cargada de mucho significado y sentido, pues es el vértice de las tres virtudes teologales y se constituye como aquella que genera un vínculo de perfección en la unidad y la comunidad construida por los primeros cristianos. En el vocablo cristiano del Nuevo Testamento es una palabra bastante utilizada. Se integró a las escrituras el verbo amor, que en griego es agapán, obviamente también su sustantivo, que es ágape. Como ninguna otra palabra, realmente es bastante usada. Con la comprensión de Pablo del amor, de la caridad, adquiere un trasfondo especial, tanto que hace que el hombre entre en relación con Dios y con su prójimo. Son muchas las alusiones que podemos encontrar en las cartas paulinas. Por ejemplo, en Romanos, Pablo va a resumir que el cumplimiento de la ley se basa en el cumplimiento del mandamiento del amor. Asimismo, Gálatas va a expresar esta misma idea, que en la medida que amamos, cumplimos la ley y también seremos por medio de Cristo reconciliados y justificados. En Corintios se dice que no vale ser judío o gentil, estar circuncidado, sino que lo que realmente importa es que cumplamos el mandamiento de la caridad. Es que sepamos vivir como cristianos en el amor. Por otro lado, vamos a encontrar que en el himno que San Pablo le compone a la caridad, somete todos los dones de la gracia del Espíritu
a el amor, puesto que la caridad es el camino incomparable y por excelencia en el que se expresa la realidad salvífica de Dios. Así, Pablo, con las antítesis del himno, lo que busca es presentar la caridad como un poder divino, por el cual se alcanza y se logra todo. Podríamos seguir ahondando en la comprensión paulina que tiene sobre esta virtud de la caridad, pero me gustaría que nos quedáramos en este pequeño tiempo con lo siguiente: la fe y la esperanza permanecerán siempre. Pero va a decir San Pablo en su teología, y los estudios también lo van a resaltar, que el amor es el mayor de las tres. ¿Y por qué? La fe es fundamental porque nos muestra y nos permite conectarnos con aquello que Dios ha hecho. Y la esperanza se orienta a aquello que Dios hará y que el cristiano esperará que así sea. Sin embargo, la caridad es presencia ya actual e imperecedera de la salvación, porque todo lo cree, todo lo espera y todo lo alcanza por medio de la filiación que tendremos los cristianos en Cristo, que es el enviado de Dios para reconciliar a todos. En definitiva, podemos señalar en cuanto a la fe que esta no es consecuencia solamente de la apertura del individuo a Dios y al Espíritu, sino también y de manera determinante una actitud abierta y libre del cristiano hacia los demás. En cuanto a las referencias teológicas que hace el apóstol Pablo a la esperanza, estas están enmarcadas en la expectativa de un futuro de salvación, pues Dios es soberano de todo y su victoria deberá reflejarse en la superación definitiva de la muerte y de los sufrimientos de aquellos que creen en Él. Por su parte, la virtud de la caridad es entendida en la teología paulina como la mayor de las virtudes. Alcanzarla garantiza el cumplimiento de la ley y permite que se cree una relación entre el hombre y Dios que se manifiesta en el encuentro con el prójimo. Queridos hermanos, dispongámonos a vivir estas virtudes y permitámosle al Señor hacernos nuevas criaturas, reconciliadas, justificadas y glorificadas en Jesucristo, que es el enviado de Dios y fundamento de la salvación. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos poder encontrarnos nuevamente en un nuevo episodio de nuestro curso bíblico. Que el Señor les conceda la paz.